buenas noches. Un placer estar nuevamente con ustedes acá en este seminario, en este espacio de lectura de los textos de la tradición filosófica, en particular del texto de Kierkegaard, de la obra de O lo uno o lo otro. Ahora que ya estamos terminando, estamos leyendo su último libro. Recordemos que la obra se compone de 8 grandes libros. Bueno, los papeles de A, que es el tomo que tenemos ahí en pantalla, que es básicamente este. Luego vienen los papeles de B, que son cuatro libros. Bueno, nosotros estamos terminando acá los papeles de A, que corresponden con el escenario estético, que corresponden precisamente con la comprensión de la inmediatez en la existencia. Habíamos visto la vez pasada precisamente cómo había arrancado el diario del seductor y las primeras cartas que perdón, que Cordelia le había enviado al editor, que, pues, digamos que Johannes nunca respondió y que de alguna manera recogió. Y ahora este editor las está articulando, intercalando con el propio diario de Johannes. Recordemos que Johannes es la versión kierkegaardiana de Don Juan. Y ahí lo tenemos. Él había dicho como, mira, en 20 días, sí, o sea, antes de 2 semanas se lo voy a explicar a todo. Esto fue el día 5. Y para el día 25, sí, o sea, 2 semanas después serían 19. Para el día 20 ya está llevado, ¿no? Él está llevado, ¿no? Apenas me reconozco, dice 10 días después, del 14. Y en el día 20 él ya está llevado, ¿sí? Y él llega a pensar en el día 21 que justamente eh, su futuro, sobre todo el invierno que se aproxima, va a estar muy solitario, va a estar muy solitario, ¿no? Mi botín será pobre en cierto sentido, aunque tengo en perspectiva el premio gordo, refiriéndose claramente pues a la conquista que él puede hacer. Bien, vamos a seguir entonces acá con la lectura día 5, o sea, ya ha pasado un mes desde el anterior que habíamos visto. Maldita casualidad. Nunca antes te he maldecido por haberte mostrado, te maldigo por no haberte mostrado. Interesante consideración. ¿O se trata acaso de un nuevo intento tuyo, criatura incomprensible, estéril madre de todas las cosas, resto único de aquel tiempo en el que la necesidad alumbró a la libertad y en el que la libertad se dejó engatusar para volver al vientre materno? Maldita casualidad. Tú, mi única confidente, el único ser que juzgo digno de ser mi aliado y mi enemigo, siempre igual a ti misma en tu desigualdad, siempre inconcebible, siempre un misterio. Tú, a quien yo amo con toda la simpatía de mi alma, a quien imagen y semejanza me creó a mí mismo. ¿Por qué no te me muestras? Esto es una idea muy sugerente, esto es una idea muy sugerente en Kierkegaard. Vemos que, pues, es decir, se trata como de que digamos, como la casualidad, la casualidad. Pero acá me interesa y es que el seductor está hecho a imagen y semejanza de la casualidad. Y vamos a ponerlo así, de la casualidad. Y me parece significativo este punto, me parece significativo por dos razones. Lo primero, porque nos muestra justamente la inmediatez del carácter estético, que ya lo hemos dicho, es como su nota distintiva, y ahí queda, ¿no? Porque la casualidad, perdón, es hasta cierto punto inmediata, es superficial, son puras concomitancias de fenómenos. Sí, y precisamente ahí es y donde entra el segundo apartado, el segundo aspecto que me interesa. La seducción no tiene mucho de orden causal. Él ya lo había dicho en los estadios eróticos inmediatos, ¿no? El seductor no debe pensar, o sea, hay pensadores que seducen pensando, pero la verdadera seducción, como lo ponía Kierkegaard, sea justamente en el erotismo musical, que es un deseo deseante en sí mismo y que eso se expresa básicamente en el orden de la pura espontaneidad. Acá lo pondríamos como de esta casualidad, ¿no? El seductor está hecho a imagen y semejanza de la casualidad. Y yo creo que lo entendemos, yo creo que lo entendemos. Si nosotros tuviésemos que definir un seductor, diríamos que es aquel que no pierde la ocasión para seducir, pero no porque tenga un plan maestro para seducir en cada ocasión. Eso lo haría menos, bueno, no sé si menos seductor, pero lo hace más entrañable el que no lo tenga. Es como, wow, o sea.
Tremendo. Sí, mira, a ver qué pasa, porque me interesa ver qué nuevas situaciones ocurren y a ver cómo seduces tú en estos espacios. ¿Por qué no te me muestras? No es que te mendigue, que te suplique humillándome, que te muestres así o así. Tal veneración sería idolatría, y ello no sería de tu agrado. Te reto a duelo. ¿Por qué no te me muestras? ¿O acaso has cesado la inquietud que habita el edificio del mundo? ¿Se ha desatado tu misterio de modo que también tú te has precipitado en el mar de la eternidad? ¡Qué terrible pensamiento! De ser así, el mundo lo ha parado, el perdón. De ser así, al mundo lo ha parado el tedio. Un mundo sin casualidad sería un mundo encerrado en el tedio. Oye, interesante, me gusta el planteamiento, me gusta el planteamiento. Acá va la tercera vez que ya la viene maldiciendo. Maldita causalidad, casualidad. Estoy esperándote. No pretendo vencerte con principios ni con lo que la gente estúpida llama carácter. No, te haré poema. No seré poeta para otros. Muéstrate y te haré poema. Devoraré mi propio poema y ellos serán mi alimento. ¿O acaso no me consideras digno? Así como una bayadera baila para honrar al Dios, así me he consagrado yo también a tu servicio, con ligeros y finos atuendos, ágil, desarmado. Renuncio a todo. No poseo nada. No me apetece poseer nada. No amo nada. Nada tengo que perder. Y con ello, no soy ahora más digno de ti. Tú que desde hace ya tanto tiempo estás harta de arrebatar a las personas lo que aman, harta de sus cobardes suspiros y de sus cobardes súplicas. Sorpréndeme, estoy listo, sin apuestas, disputémonos el honor. Acá está, es decir, justamente este es como el reto, ¿sí? Acá le dice como te reto a un duelo. Esto suena a plan así, Yu-Gi-Oh! Te reto a un duelo y el reto es como, a ver, casualidad, sorpréndeme, sorpréndeme, ¿sí? Eh, las sorpresas de la vida se pueden explicar causalmente vistas en retrospectiva, pero vistas en tiempo presente y en futuro siempre van a ser un tanto azarosas. Y eso es lo que resulta llamativo un poco en este tipo de relatos, ¿no? A mí me gustó esto y me dio que pensar un poco con el tema de la casualidad. Estaba recordando, no recuerdo bien, estaba recordando y no recuerdo bien en qué apartado de Kierkegaard anterior él nos ha mostrado, hace una reflexión sobre la ocasión perfecta para escribir. Creo que es y él habla de escritores de ocasión. Creo que es al comienzo del primer amor. Vamos a mirarlo. Estoy acá, 168. Vamos a mirarlo. Creo que es al comienzo del primer amor. 33, un poco más atrás. Este es el primer amor. Tan, 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 tan. Dice, reflexión sobre la escritura. Sí, acá está. Kierkegaard habla acerca pues de una reflexión sobre la escritura, ¿no? Cualquiera que alguna vez se haya visto inclinado a producir alguna cosa habrá advertido también que aquello que es ocasión para la producción propiamente dicha no es más que una pequeña circunstancia casual y exterior. Ahí está, la casualidad. Las casualidades invitan muchas veces a escribir. Y Kierkegaard lo podría acá, ¿no? Hablaba acerca de la crítica a los escritores de ocasión. Dice, con respecto a lo que en el ámbito comercial se denomina ocasión, reina ahora una gran confusión. Por un lado se le atribuye demasiado y por otro demasiado poco. Pierde de vista tanto la ocasión como la inspiración. Por eso se supone que este tipo de producción se ajusta en la misma manera a cualquier época y hay que reconocer que es cierto. Claro, lo hemos puesto, ¿no? O sea, de si o sea, ¿en qué ocasión es buena para hablar de la guerra? Pues seguramente en la guerra. La paz también puede ser una buena ocasión. Ah, bueno, sí, entonces puedo escribir de la guerra en contextos de paz. Sí, como quien habla del pasado o de pronto del futuro. Sí, y en épocas de guerra, sí. Y Kierkegaard, de una u otra forma, lo que va a preguntarse es, ¿pero usted tendría algo que decir?
más allá de la casualidad de que podamos decir algo en este momento. Sin embargo, él reconoce y valora que es importante que, pues, dadas las ocasiones, digamos algo, o sea, bueno, lo escribamos, ¿no? Pero ahí lo tenemos, una reflexión sobre el tema de la casualidad, ¿no? Que en este caso, pues, tiene que ver un poco como con la forma de presentarse casualmente en una ocasión. Y pues él no lo dice ahí, ¿no? La ocasión que ahora y como tal es lo inesencial y accidental en nuestros días puede haberse, la ocasión que ahora y como tal es lo inesencial y accidental en nuestros días puede a veces hacer sus ensayos en lo revolucionario. Sí, ahí lo tenemos, teníamos esa idea, valdría la pena un poco como volver a repasar un poco esos textos. Vamos otra vez al texto en donde estamos, ¿no? Él está retando a la casualidad, está como maldita casualidad, nunca te he maldecido, siempre te he venerado, siempre nos has traído momentos inesperados y hasta cierto punto estoy hecho imagen y semejanza tuyo, dice el seductor. Sorpréndeme, estoy listo, sin apuestas, disputémonos el honor, manifiéstate, muéstramela, muéstrame una posibilidad que parezca una imposibilidad, muéstramela en las sombras del tártaro. De allí abajo la recogeré, que me odie, que me desdeñe, que me trate con indiferencias, que ame a otro, no temo nada, agita las aguas, interrumpe la calma, no me embrees así. Es una mediocridad por tu parte la que te hace creer, sin embargo, que eres más fuerte que yo. Wow, esto me encantó. Vamos a ponerlo en verde. Ya en verde ponemos aquellos temas que resuenan con mis intereses investigativos. Y acá, listo. Y esto vamos a subrayarlo en amarillo porque está muy bueno, pero pues no es exactamente lo que me interesa acá. Me interesa esto, ¿no? Muéstrame una posibilidad que parezca una imposibilidad. Muéstramela en las sombras del tártaro. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa mostrarme una posibilidad que parezca una imposibilidad? Significa mostrar esa contradicción. De una u otra forma está hablando de ella, pero, pero está idealizando. Todavía no está mistificando, más tarde mistifica. Está idealizando, ¿no? Ahí está básicamente. Me encanta eso. Muéstrame una posibilidad que parezca una imposibilidad. Algo que sea posible, que parezca posible, pero que sea imposible. A veces el amor se ve así. A veces el amor se ve posible aunque sea imposible. A veces lo vemos al revés, a veces lo vemos imposible aunque sea plenamente posible, ¿no? Pero Kierkegaard pone el orden acá y no creo que sea al azar, ¿no? Muéstrame una posibilidad que parezca una imposibilidad, ¿sí? Pero que sea posible, pero que en su apariencia sea imposible. Bueno, el amor en ese sentido, ¿sí? Hay amores que aparecen, que parecen imposibles, pero que son plenamente posibles. Bueno. 6 de mayo. La primavera está a un paso. Todo brota, también las jovencitas. Los abrigos se dejan de lado. Con toda probabilidad el mío de color verde también habrá sido colgado. Y tenemos otra vez la referencia al abrigo de color verde que teníamos acá anotado. Vamos a ponerlo acá como en algún momento tendré que hacer el... voy a hacerle una hermenéutica al abrigo de color verde en Kierkegaard. En algún momento lo escribiré. Esta es la consecuencia de trabar conocimiento con una jovencita en la calle, no en una reunión de sociedad, en donde uno se entera enseguida de cómo se llama, de qué familia procede, de dónde vive, de si está prometida. Lo último es una información de gran importancia para todo pretendiente aplomado y asentado, al cual nunca se le pasaría por la cabeza enamorarse de una joven prometida. Y yo no sé, hasta qué punto esto, por un lado, puede ser biográfico. Quién sabe si Kierkegaard recuerde un poco, no sé, casos de su vida. De pronto, él cuando estaba con Regina, alguien le estaba coqueteando a Regina, podría ser. O él le hubiese coqueteado a alguien. Bueno, en sus diarios no está nada como que le coquetease a una mujer casada. Pero pues acá está obviamente la referencia clásica y es Werther. Werther es aquel que se enamora de, ay, se me olvidó el nombre de ella. eh, Le hice Lily, creo. Eh, de. Se me olvidó. ¿Dónde tengo Werther? Bueno, ahora lo buscamos. Werther se enamora de una mujer comprometida.
Se enamora de una mujer comprometida. Por eso termina suicidándose, ¿no? Un amblador como este estaría en un brete mortal si estuviese en mi lugar. Esta versión está rarísima, no entiendo lo que dice ahí. Un amblador como este estaría en un brete mortal si estuviera en mi lugar. Denme un segundo, yo estoy seguro que debo tener una versión por acá del diario Un Seductor diferente y podríamos como contrastar un poquito las versiones. Mm, O si no, podríamos descargar una versión. Yo creo que nos encontramos una acá en línea sin demasiados problemas. Em, Acá, porque esta versión está un poco extraña. Bueno, más que la versión, la traducción, o sea, no entiendo qué es lo que me está diciendo ahí. Diario Un Seductor, bueno, editorial Biblioteca Digital Miner Dominicana Lee, fruto de su relación con Regina Olsen y en sus meditaciones. Ahí está, traducción de Demetrio Gutiérrez Rivero. No sé quién será esta versión, pero bueno, acá está, íbamos en mayo, ¿no? Cuando arranca la primavera. 6 de mayo. Acá lo dice. Dice, a ver, nosotros estamos. Lo último es una información de gran importancia, ok. Esta es una última condición que es de suma importancia para todos los adoradores tranquilos, serios, gente buena, al que ni remotamente se les ocurriría enamorarse de una muchacha que ya tiene novio. Si un caballero de esa especie se encontrase en mi misma situación, se hundiría en mortal angustia. Un amblador como este estaría en un brete mortal si estuviese en mi lugar. Prefiero la otra versión. Sí, o sea, está rarísima. Pero bueno, ahí estamos leyendo la de Trota porque es la de Trota, porque es la académica, pero vamos a ir haciendo esto cuando lo necesitamos. Creo que valdría la pena leernos también el diario de un seductor en una versión más ágil, más amena. Bien, estaría destrozado por completo si sus trabajos por recabar información se viesen coronados con fortuna y si de propina ella estuviese prometida. Sin embargo, esto no me preocupa mucho. Un prometido es solo una complicación cómica. Un prometido es solamente una complicación cómica. No temo ni a las complicaciones cómicas ni a las trágicas. Las únicas a las que temo son a las tediosas, a las aburridas, langweilige. Langweilig en alemán es aburrido, ¿no? Él lo dice, un novio no es más que una dificultad cómica. Y yo no temo las dificultades, sean cómicas o trágicas. Tan solo me asusta una cosa, el aburrimiento. Bueno, me gusta esta versión, oye. No sé qué tan ah, correcta sea con la traducción, ¿sí? Pero bueno, ahí está, vamos a ponerlo, ¿sí? No temo las complicaciones cómicas ni las trágicas. Las únicas a las que le temo son a las tediosas o al aburrimiento. Volvemos un poco sobre el tema de la rotación de cultivos que nos había dicho Kierkegaard, que precisamente eh, el esteta teme al aburrimiento. Kierkegaard nos había dicho en la rotación de cultivos que el aburrimiento era la causa de todos los males del mundo, de todos los males del mundo. Bueno, eh, en fin, con mucho respeto al profesor Larrañeta que hizo esta traducción, pero bueno, a veces creo que la traducción debería no ser tan literal Ahora, no sé hasta qué punto esto sea una forma. Ahora, apunta a lo mismo. Quién sabe si haya exactitud en la traducción de Rivera. Pero bueno, todavía no me he procurado ni una simple información, y ello a pesar de no haber escatimado ni un solo intento y de haber sentido muchas veces la verdad de las palabras del poeta. Oscuridad y frío, largas manchas y crueles resentimientos hay en este endeble campamento y toda clase de fatigas. Miremos a ver cuál es el poeta al que se está refiriendo. Esto es la cita 23. Y la cita 23 dice que se refiere a Ovidio en el arte de amar. Ok, quizás no sea siquiera de la ciudad, quizás sea del campo, quizás, poco me falta para enfurecerme con tantos quizás, y cuanto más me enfurezco, más quizás. Me gusta esa idea. Sí, el quizás, ¿no?
El quizás que es el pensamiento de todo esteta es, y al final de cuentas es el punto de partida del ético, ¿no? El ético, Kierkegaard lo dice, el hombre ético parte de la duda, por eso busca el compromiso. Sí, al esteta no le gusta la duda, prefiere la casualidad. Siempre tengo dinero preparado para poder emprender un viaje. En vano la busco en el teatro, en los conciertos, en el ballet, en los paseos. No está. Cordelia no está, no se ha aparecido esta chica, ¿no? Me alegra en cierto sentido. Una jovencita que participa mucho en este tipo de diversiones no es por regla general digna de ser conquistada. Por lo general carece de la originalidad que es y será conditio sine qua non, o sea, condición sin la cual no sería para mí. No es tan inconcebible dar con una preciosa entre gitanos como en esos mercados de ganado en donde las jovencitas se ponen en venta con plena inocencia. Ay, Dios nos guarde. ¿Quién dice lo contrario? Dice acá que es nombre de una bella gitana en el drama lírico homónimo de la música de C. M. von Weber, de la traducción de Boye en el 22 para Dinamarca. La obra fue representada 72 veces en el Teatro Real de Copenhague. Ok. Día 12, estamos en el día 11, no, 6 de mayo, día 5, 6 de mayo, día 12. 12 o 12 de mayo, no, todavía no sabemos. Ah, mi pequeña, ¿por qué no permaneció tranquilamente de pie en el portal? No hay nada en absoluto que merezca ser criticado en el hecho de que una jovencita entre en un portal cuando llueve. Yo también lo hago cuando no llevo paraguas, de vez en cuando, también cuando lo llevo, como ahora, por ejemplo. Por lo demás, podría nombrar más de una honorable señora a quien no le da escrúpulo hacerlo. Uno se comporta con toda tranquilidad, da la espalda a la calle, de modo que los transeúntes ni siquiera saben si uno está allí de pie o si uno está entrando en la casa. En cambio, es imprudente esconderse tras el portal si se encuentra abierto a medias, particularmente por las consecuencias, pues cuanto más escondido está uno, más desagradable resulta ser sorprendido. Oye, eso es una verdad interesante, ¿no? Si uno con todo se ha escondido, permanece de pie sin moverse, encomendándose a su buen genio y a la custodia de todos los ángeles, en especial se guarda uno de mirar afuera para ver si ha parado de llover. Si uno quiere cerciorarse de ello, da un paso firme adelante y mira con seriedad al cielo. Por el contrario, cuando uno saca la cabeza con cierta curiosidad, con cierto apuro, con cierta angustia e inseguridad, para volver a meterla rápidamente, cualquier niño comprende este movimiento. Se llama jugar al escondite. Se llama jugar al escondite. Y yo, que siempre me apunto al juego, habría de echarme atrás sin responder al ser preguntado. Eh, Me gusta la idea, no, miremos a ver cómo está, cómo es que lo traducen acá. Esto está en el 6 de mayo, no, no es 12 de mayo, es día 12. Bueno, acá lo ponen como 12 de mayo, da lo mismo. Eh, mm, es preferible cuando por el contrario Tata, sí. Y yo, que siempre jugué a eso con mucho gusto, no iba a contestar si me preguntaran. Ah, ok, o sea, sí. Y yo, que siempre me apunto al juego, habría de echarme atrás sin responder al ser preguntado. O sea, si dicen como hay alguien ahí, él permanecería escondido. Poco lo que entiendo. No crea que alimento ningún pensamiento injurioso sobre usted. Usted no tenía ni la más mínima intención al sacar la cabeza. Se trata del asunto más inocente del mundo. En contrapartida, usted no debe injuriarme en su pensamiento. Mi buen nombre y reputación no lo toleran. Además, fue usted con quien comenzó. Le recomiendo no hablar con nadie de este acontecimiento. Tiene las de perder. ¿Qué me propongo hacer, sino lo que cualquier caballero haría? Ofrecerle mi paraguas. ¿Dónde se ha metido? Magnífico. Se ha escondido en la entrada de la portería. Es la jovencita más encantadora, jovial, complacida. Quizás podría usted informarme acerca de una joven señorita que en este sacro instante acaba de sacar la cabeza de ese portal, obviamente en apuros por un paraguas. Es a ella la que busco, a ella y a mi paraguas. Usted se ríe. Quizás me permita usted que envíe a mi criado para recogerlo mañana, o me recomienda usted que llame un carruaje. No hay nada que agradecer, es solo cuestión de modales. Es una de las chiquilladas más alegres que he visto en mucho tiempo. Su mirada es tan infantil y sin embargo tan intrépida, su ser tan gracioso, tan casto y sin embargo es curiosa.
Ve en paz, mi pequeña. Si no fuese por cierto abrigo verde, vuelve y juega, acá está nuestro el abrigo verde. Si no fuera por cierto abrigo verde, podría haber deseado entablar una relación más íntima. Se aleja por Markgrave, qué libre de culpa y qué llena de confianza estaba, ni rastro de mojigatería. Mirad con qué ligereza camina, con qué frescura sacude la cabeza. El abrigo verde exige que uno reniegue de sí. Mira, y la frase, este está interesante, esta forma me gusta. ¿Cómo lo ponen acá también? Es como el abrigo verde. Acá la ponen como una capa verde, ¿no? Acá la ponen como una capa verde 12 de mayo. Esa joven de las más briosas que conocí tiene una mirada muy infantil y al mismo tiempo muy provocativa. Su espíritu guarda una encantadora reserva y sin embargo tiene la avidez de saber cosas. Ve con Dios, niña mía. De no haber sido por una capa verde habría deseado trabajar contigo un conocimiento más profundo. Ok. Y falta el último pedacito. Por alguna razón en este diario no lo tradujeron. Ok, bueno, mira. Listo, se la encontró. Estaba descampando, se metieron a escampar. Es Copenhague, llueve harto también en las ciudades del norte de Europa. Y se metieron a escampar y él la vio, que se asomó y se escondió y él dijo, mira, esto es como hogar a escondidas. Yo estoy acá con mi paraguas, te lo presto. Llévatelo. Además, porque el hecho de que te lo lleves es una garantía de que nos volvamos a ver, ¿no? Gracias, mi buena casualidad. Ahora, antes la maldecía, ahora la bendice, ¿no? Ahora la bendice. Hace dos la estaba maldiciendo. Bueno, estamos en a 10 días atrás, la estaba maldiciendo, ¿no? Gracias, mi buena casualidad. Acepta mi agradecimiento. Erguida iba ella, y orgullosa, misteriosa y fecunda en ideas. Como un abeto, un brote, un pensamiento que desde lo más profundo de la tierra crece hasta el cielo. Inexplicado, en sí mismo inexplicable, un todo que no tiene partes. Él halla a copa, sus hojas cuentan lo que le ha sucedido a su sombra. El abeto no tiene copa, no tiene historia, es enigmático para consigo mismo. Así era ella. Se escondía de sí misma en sí misma, salía por sí misma de sí misma. Había en ella un orgullo reposado como la audaz elevación del abeto, aun cuando éste está clavado en la tierra. Una tristeza se ha derramado sobre ella como el arrullo de la paloma silvestre, una profunda nostalgia que nada añora. Una profunda nostalgia que nada añora. Esto me gusta un poco esta idea. Un enigma era ella, uno que enigmáticamente posee su propia solución, un secreto. ¿Y qué son todos los secretos diplomáticos al lado de este? Un enigma. ¿Y qué cosa hay en el mundo tan bella como la palabra que lo resuelve? ¿Cuán certero es el lenguaje? ¿Cuán conciso? Resuelto. ¿Qué ambigüedad hay allí? ¿Qué belleza y qué fuerza impregna todas las palabras de esa familia? Así como la riqueza del alma es enigmática cuando no está suelto el lazo de la lengua, ni por tanto resuelto el enigma, así también una jovencita es un enigma. Listo, ahí está. O sea, quedó completamente flechado, ¿no? Ella es un enigma. Gracias, mi buena casualidad. La volvemos a agradecer. La habíamos señalado a la vez pasada en circulitos. Vamos a ponerla también acá, como señalarlas también en circulitos, ¿no? Acá. Gracias, mi buena casualidad. Acepta mi agradecimiento. Si la hubiera visto en invierno, sin duda habría estado envuelta en el abrigo verde. Yo no sigo sin entender un poco este tema del fetiche del abrigo verde. Lo hemos mirado la vez pasada en los Diapsalmatas y, y habíamos visto que Kierkegaard tiene una connotación de que el abrigo verde tiene una función un poco, no sé si sea la palabra técnica, pórica, o sea, no, perdón, de Peña, no de Poros, sino de Peña. En el mito en el banquete, en el relato del mito del nacimiento de Eros, se cuenta que Poros y Peña tuvieron una aventurilla de una noche, de una noche bastante larga, que era por Afrodita, y ahí concibieron y nació Eros. Que Eros tiene la doble naturaleza por parte de su padre, Poros, ¿sí? Es la abundancia, el recurso, y por parte de Peña es la necesidad, es lo que le hace falta.
No sé, me da la impresión que el abrigo verde estaría un poco asociado a Peña. Es una intuición, tendría que mirarla. Acepta mi agradecimiento. Si lo hubiera visto en invierno, habría estado con ese traje verde, ¿no? Helada, tal vez. Y la inclemencia de la naturaleza habría menoscabado toda su belleza. En cambio, ahora, vaya suerte. Pude verla por primera vez en la más bella época del año, al principio del verano, con la luz del atardecer. O sea, lo que llaman ahí como el golden light, ¿no? O sea, el momento así de que se ven las personas preciosas. Aunque el invierno también tiene sus ventajas. Una sala de baile brillantemente iluminada, bien puesta, bien puede ser un entorno lisonjero para una jovencita vestida para la ocasión, pero el hecho de mostrarse allí solo raramente la beneficia por completo, pues allí todo la invita a mostrarse, y esa invitación es inoportuna tanto si la acepta como si la rechaza. Allí, además de todo, es signo de fugacidad y más fugacidad, y provoca una impaciencia que hace el goce menos reconfortante. Acá es donde yo digo que Kierkegaard se está pensando el tema de lo femenino de una manera incluso profundamente actual, y que nosotros no vemos. Está un poco en siluetas, pero a mí esto me parece muy interesante. Todavía, incluso en el siglo XX, ¿sí? Y no solamente por tema de invierno, ¿sí? La invitación de la mujer es a mostrarse, y no me refiero únicamente a mostrarse en términos de, o sea, también a mostrarse en términos corporales, mostrar su cuerpo, mostrar sus outfits, mostrarse sus, no sé, su ropa, sus hombros, sus senos, sus escotes, etcétera, sino que de una u otra forma, y esto es algo que queda claro en la metafísica de la juventud de Benjamin, ¿sí? De una u otra manera, la manera en la que hemos entendido lo femenino es de una manera, no sé si la palabra exhibicionista suena un poco grotesca en este contexto, pero sí, o sea, parecería que el ser de lo femenino tuviese que mostrarse. Y es algo en lo que ellas pierden. Siempre van a perder en esa lógica, que en el fondo podríamos decir en términos hoy desde una tradición muy feminista, pues que son dispositivos de exhibición del patriarcado. Y oye, sí, repito, Kierkegaard no es profeminista, no es un feminista, de hecho, no sé, no creo que sea misógino, pero era un tipo del siglo XIX. Pero está atendiendo a ciertos procesos existenciales que ocurren en el mundo de lo femenino, que también pueden ocurrir en el mundo de lo masculino, pero que culturalmente están condicionados en el mundo de lo femenino, y por no pensar lo femenino nos estamos perdiendo de unos análisis existenciales valiosísimos, ¿sí? Y él lo dice acá, y esa invitación es inoportuna, tanto si la acepta como la rechaza. Yo creo que hoy en día podemos pensar muchos casos de esos, ¿sí? Eh, lo vemos un poco en la parte cosmética, ¿no? Eh, la, la, la cosmética masculina es más bien bastante pobre, o sea, un par de cremas, la barba, el cabello, no hay mucho que hacernos. La cosmética femenina es mucho más rica en ese sentido, pero es eso, es como la invita a mostrarse, la invita a maquillarse. Si se maquilla mucho, malo; si se maquilla poco, malo, ¿no? O sea, la invitación es inoportuna si la acepta o si la rechaza. Esa situación es difícil. Es una situación difícil. Miremos si tengo el texto acá de la metafísica de la juventud de Benjamin. eh, a ver si lo encuentro mientras aparece acá. Las mujeres y su, no sé cómo llamarlo, vamos a poner acá como mostrarse, no, no se me ocurre otra forma de ponerlo, ¿no? Allí además todo es signo de fugacidad y más fugacidad, y provoca una impaciencia que hace el goce menos reconfortante. En ciertos momentos yo no podría prescindir de una sala de baile, no podría prescindir de su costoso lujo, ni de su impagable profusión de juventud y belleza, ni de sus múltiples juegos de fuerza, pero no es tanto porque gozo, sino porque nado en la posibilidad. Esa es la tesis del esteta. El esteta nada en la posibilidad, ¿sí? Por eso ama y está hecho en la imagen y semejanza de la casualidad. Ahí está. Lo que fascina no es una belleza concreta, sino una totalidad. Junto a uno pasa flotando una imagen onírica en la que todas esas criaturas femeninas se configuran entre sí, y todos esos movimientos buscan algo, buscan sosiego en una imagen que no se ve. Yo creo que eso es kierkegaardiano. Uno no es así. Uno, o bueno, ¿será? Yo no creo, yo no, nunca lo he vivido. Uno, a uno sí le gusta, si uno va a una fiesta, si uno va a un sitio, uno sí le gusta una belleza concreta, creo yo.
Pero me encanta la idea de Kierkegaard, porque el esteta es capaz de estar o sea, estar viviendo existencialmente su propia seducción sin necesidad de estar seduciendo a nadie. Está como seduciendo la generalidad de la belleza de, en este caso, de todas las chicas que están ahí. Es una cosa rara, una cosa rara. Pero bueno, miremos acá, no tengo la metafísica de la juventud a la mano, bah, luego buscamos la cita. Digamos, fue en la senda que va de No Report a Osterport. Eran más o menos las 6:30. El sol había perdido su poder. La vio al atardecer, acá ya ha pasado el atardecer, ¿no? Solo el recuerdo de este pervivía en un suave fulgor que se extendía sobre el paisaje. La naturaleza respiraba más libremente. El lago estaba quieto, resplandeciente como un espejo. Los acogedores edificios de la blanquería se reflejaban en el agua y eran, lago adentro, oscuros como metal. La senda y los edificios al otro lado eran iluminados por los desfallecidos rayos del sol. El cielo era claro y límpido. Solo alguna contada nubecilla se deslizaba inadvertida. Para percibirla mejor, convenía fijar la vista en el lago, sobre cuya resplandeciente frente desaparecía. No se movía ni una hoja. Era ella. Mis ojos no me engañaban, aunque lo hiciera el abrigo verde. Ahí está, tenemos otra vez a nuestro queridísimo abrigo verde. Creo que va a ir a comprar un abrigo verde un día de esos. Mis ojos no me engañaban. A pesar de haber estado preparado durante tanto tiempo, me resultaba imposible dominar una cierta inquietud. Unos altibajos como los de la alondra, que sobrevolando los campos adyacentes sube y baja en su canto. Estaba sola. Olvidé de inmediato cómo vestía y sin embargo ahora tengo una imagen suya. Estaba sola, ocupada, obviamente, no consigo misma, sino con sus propios pensamientos. No pensaba, pero la silenciosa labor de los pensamientos tejía una imagen de nostalgia para su alma entregada al ensueño, tan inexplicable como los muchos suspiros de una jovencita. Estaba en su más bella edad. Una jovencita no se desarrolla en el sentido en el que lo hace un joven. No crece, nace. No crece, nace, ¿sí? Esta es una idea que obviamente terminaría siendo completamente opuesta a las tesis feministas, sobre todo a las tesis, por ejemplo, de Beauvoir, donde Beauvoir va a decir que una mujer no nace, una mujer se hace y todo este tipo de cosas, ¿no? Que tesis que luego va a coger Sartre libremente prestadas para su filosofía existencial. Pero entendemos la propuesta en la que lo está diciendo Kierkegaard. A ver, acá él no está hablando de un tema de género. Él está hablando del momento existencial, de lo que significa volverse jovencita, ¿sí? Yo no sé, había una novela, de hecho, miremos de qué año es, porque no recuerdo la novela que se llama Mujercitas. Mujercitas es una novela que salió publicada en 1861 y 1865 de la escritora estadounidense Louisa May Alcott, ¿sí? Em, Miremos un poco a ver de qué trata, si es pura relación o es mi mente está un poco con gripa, entonces estoy estableciendo relaciones un poco raras, me da la impresión. Dice, esta obra reproduce en la estructura como en toma la conocida novela alegórica El progreso del peregrino, o que El progreso del peregrino es una novela muy famosa en la que pues un cristiano tiene que llegar hasta Dios, básicamente. Juego de peregrinos, ta, 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 ta. A la vez, cada una de las muchachas está destinada a caracterizar y superar sus defectos, de ahí que pueda considerarse una novela de crecimiento o evolución personal. En la novela, las chicas traban amistad con un vecino, el joven adolescente Lauji, que se vuelve el mejor amigo de ello. Así como los temas más serios y tristes, el libro describe las actividades de las hermanas y su amigo, como crear un periódico y realizar un picnic y los roces por los que pasan Joe y Laurie. Y pues las hermanas, ta, 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 ta. No, 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 es una referencia. De hecho, creo que la voy a cortar en la edición. Voy a cortar eso. No, no tiene sentido. Em, bueno, otro pensamiento más víctima de la gripa. Una jovencita no se desarrolla en el sentido en el que lo hace un joven. No crece, nace. Un joven comienza inmediato a desarrollarse y emplea harto tiempo en ello. Una joven tarda mucho en nacer y nace adulta. De ahí su infinita riqueza.
En el preciso instante en el que nace es adulta, pero ese instante del nacimiento llega tarde. Por ello nace dos veces, la segunda vez al casarse, o mejor dicho, en el preciso instante en el que deja de nacer y solo en ese momento nace. No es solo Minerva la que brota acabada de la frente de Júpiter, no solo Venus la que surge del mar con todo su encanto. Así es con cada jovencita cuya feminidad no ha sido agotada en eso que se ha dado de llamar desarrollo. Kierkegaard obviamente es, digamos, creo que entendemos a qué es lo que se está refiriendo, ¿no? Kierkegaard considera que, a ver, la forma biológica de ver el desarrollo de la mujer, ¿sí? En este caso, pues trae, además que nosotros hoy en día lo manejamos así, ¿no? Asumimos que el paso de la niña a la señorita o del crecimiento de la chica se da en el proceso de la menstruación. Y pues con todo lo que ello implica el desarrollo, crecimiento hormonal, sí, ensanchamiento de las caderas, crecimiento de busto, etcétera, etcétera, etcétera. Kierkegaard dice como, no, no es lo que me interesa, no es lo que me interesa, lo que me interesa es lo que existencialmente se juega ahí y eso se juega en lo femenino y no en lo masculino y yo estoy plenamente de acuerdo. No me acordaba de estas ideas de Kierkegaard y valdría la pena profundizarlas, ¿sí? Eh, Acá en Colombia se celebran, es la típica fiesta usual de la, digamos, de presentación de una chica en sociedad, sus 15 años, ¿no? Era como su forma. Todavía lo sigue siendo en muchas partes de Colombia, ¿no? Se le celebran los 15 años a la niña. Y los 15 años es en el momento en el que ya no es niña. Y pues es lo que está diciendo acá, ¿no? No, no es que crezca, nace, ¿sí? Y un momento antes de 14 años, pues es una catorceañera, o sea, sí, hoy en día quizás en contextos urbanos se ve un poco más el tema del desarrollo, ¿no? No sé, pero en términos rurales, digamos, en gran parte de Colombia y creo yo en gran parte del mundo, todavía existe un poco de esta idea, este fetiche de la transición de la niña a la mujer o de la niña a la jovencita que implica un desarrollo, pero que en un momento es como un darse, ¿sí? Como ¡pa! Nació. O sea, en este momento, ¿sí? Se dio. Un joven comienza de inmediato a desarrollarse y se demora uno, ¿sí? Sí, sí, se demora uno en ello, ¿sí? Una joven tarda mucho en nacer, pero cuando nace adulta, ¿sí? Me gusta este contraste. Yo no sé, quizás por mis propias experiencias, reflexiono mucho sobre lo que fue mi adolescencia, una adolescencia masculina, y lo que fue la adolescencia de mis amigas, de las chicas que a mí me gustaban, de la adolescencia femenina. Y, por ejemplo, esa reflexión sobre el mostrarse es una reflexión sobre la que yo vuelvo con cierto momento. Yo, en la adolescencia, en mi adolescencia masculina, jamás sentí que tuviera que mostrarme. O sea, es decir, había un momento en el que había que llamar la atención. Yo nunca fui el tipo ni de la gran parla, ni de la gran estatura, ni del gran físico, ni nada de eso. Entonces no me podía mostrar por eso. De hecho, en general decidí no mostrarme. Yo vine a tener mi primera pareja en la universidad y etcétera, ¿no? Y sí, obvio, pues uno queda como, ay, no sé, me gusta esta chica, pero no me vio, ¿no? Un poco soy invisible. Y pues ya uno crecía, y sí, entonces, y estaba esa edad un poco rara, un poco incómoda, en la que yo tendría como 14 años, pero las niñas de mi edad de 14 años salían con tipos mayores que yo, 18, 17 años, y pues las dedos eran muy chiquitas, ¿sí? Pues, entonces uno decía como, no sé, un poco raro, terminaba uno jugando fútbol y videojuegos y sí, pero pues que uno decía como, no sé, tampoco, no porque no me gustara, sino porque había algo más, pero todavía como que eso se estaba cociendo y uno no entendía y las hormonas lo enloquecían a uno, en fin. Y sí, yo creo que esa sensación de tener que mostrarse nunca la viví. En cambio, todas mis amigas, cuando empezamos a hablar de ello, desde el comienzo de su adolescencia es como aprender las formas de qué mostrar, qué no mostrar, cómo mostrarse, cuándo mostrar, cuándo aceptar, cuándo no aceptar, cómo todo eso siempre termina en pérdidas, ¿sí? Es inoportuno aceptarlo como no aceptarlo, ¿sí? Eso termina en unas contradicciones. Y repito, esto creo que se juega no en el plano de lo biológico, sino en el plano de lo existencial. Lo ponemos en la adolescencia porque en la adolescencia es donde nos jugamos existencialmente por nuestras condiciones sociales, reales y materiales, ciertos aspectos de la creación de nuestra identidad. Pero yo creo que estos son temas que siguen jugando en muchos sentidos.
en muchos sentidos y en un momento amplio. Y repito, creo que acá Kierkegaard, más allá de ser un pensador del género, no sé si lo haya leído así, tampoco me interesa esa lectura, lo veo acá más bien como una persona que ve que estos aspectos tienen una carga existencial. Y oye, vale la pena mirarlo. Y existencialmente no es lo mismo una adolescencia masculina que una adolescencia femenina. Existencialmente se juegan a dos precios distintos. Y en eso estoy completamente de acuerdo. No despierta paulatinamente, sino de una vez. En contrapartida, sueña durante mucho más tiempo, siempre que la gente no cometa la insensatez de llamarla demasiado temprano. Pero este sueño es una riqueza infinita. No está ocupada consigo misma, sino en sí misma. Y esta ocupación era una infinita paz y reposo en sí misma. Así como es rica una joven, abarcar esa riqueza lo enriquece a uno. Ella es rica aun cuando no sabe que posee nada. Es rica, es un tesoro. Una calmosa paz reposaba sobre ella y una pizca de tristeza. Era ligera, se dejaba sopesar con la vista, ligera como psique a la que se llevaban los genios, más ligera aún, pues ella se lleva a sí misma. Dejad que los maestros de la iglesia discutan acerca de la asunción de la Virgen. A mí no me resulta inconcebible, pues ella ya no pertenecía al mundo. Pero la ligereza de una jovencita es inconcebible y burla las leyes de la gravedad, ¿no? Recordemos, es una idea que, sobre todo en el contexto colombiano, se le ha peleado mucho a García Márquez, pues por contextos machistas de la costa atlántica, de escritura masculina, bla, 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 que justamente Remedios la Bella, eh, ella muere en una ascensión al cielo, o sea, sí, se fue, sí, porque no sé, como que era muy bonita y se la llevaron los ángeles, una cosa así es, una explicación un poco rara y entonces, obviamente, si uno se pone a mirar los personajes femeninos en Cien años de soledad, pues salen mal parqueados. En Cien años de soledad todo el mundo sale mal parqueado. Eso se llama Cien años de soledad la obra, ¿no? Ahí está. Pero repito, no, yo creo que si nos ponemos a leer con agendas estos autores, pues podemos sacar lecturas interesantes, hermenéuticamente viables. No es de mi interés, no es mi apuesta. Me interesa un poco como mirar más bien como los símbolos que se están jugando acá. Y si bien la lectura política de género, ¿sí? Es una lectura política que puede hacerse, pues no me interesa, no me interesa hacerla, no está en mi círculo de interés, ¿sí? Y por eso no creo acá como que haya que tachar de machismos y feminismos y tales. Creo que, repito, Kierkegaard está viendo una dimensión existencial en la adolescencia, en la madurez, en la creación de lo masculino y de lo femenino. Y, y es un asombro de la creación de lo femenino, que no es un, sí, un asombro pues, claramente cultural, si lo diríamos en nuestros términos, ¿no? Pero no cultural en términos de cuáles son los dispositivos culturales que han establecido que estos son los roles femeninos, no, sino lo que existencialmente implica ello. Yo creo, y esta es una pregunta que sería muy interesante, me desborda completamente porque carezco de los referentes para mirarlo, pero yo creo que hoy en día digamos que el fenómeno transgénero es tan común, digo, no es tan común, pero es muchísimo más común que lo que era o conocido o dialogado o se habla, no sé cómo sea la forma correcta de decirlo, que lo que eran unos años atrás. Pues podríamos volver a pensarlo en estos sentidos. Yo he escuchado personas trans que dicen que en sus procesos de transición se sienten como una nueva adolescencia y reconstruir su identidad a partir de, digamos, los referentes masculinos o femeninos, según el caso, o intermedios o no binarios o en fin, ¿sí? Pues se juegan unos temas existenciales que al final de cuentas, pues son categorías. Pues categorías, ¿sí? De niño, niña, chico, chica, sí, él, ella, en fin, pero se juegan aspectos existenciales. Y yo creo que eso es lo que le interesa a Kierkegaard. Creo que Kierkegaard no estaría acá de hacer sociología o teoría de género o filosofía queer. Pues si yo saco de contexto las ideas, podría llevarlas. Pero viéndola un poco,
viendo un poco lo que está mostrando Kierkegaard, me parece que es más bien como una consideración de lo que pasa existencialmente. A ver, uno de hombre jamás siente en la adolescencia que uno vaya a levitar, jamás. La pesadez del desarrollo corporal, de las hormonas, de una sexualidad naciente, de un deseo alborotado, eso, la vaina más terrenal, uno no se siente liviano en ese sentido, ¿no? Pero digamos, esa concepción del femenino que obvio no es ajena en aspectos culturales, y es lo que ya lo estamos diciendo. eh, sí, sí, hasta la fecha es una imagen común, hasta la fecha todavía sigue siendo una imagen común, ¿no? Bien. Ella no reparaba en nada y por ello mismo tampoco creía que nadie reparara en ella. Yo me mantenía a distancia y absorbía su imagen. Ella caminaba con lentitud, no había prisa que perturbara su paz ni la quietud del entorno. A orillas del lago había un muchacho pescando. Ella, de pie, quieta, observaba el espejo del agua y el riachuelo. Si bien no había caminado a prisa, quiso refrescarse. Desató un pañuelito que debajo del chal llevaba anudado alrededor del cuello. Una callada brisa del lago rozó su seno blanco como la nieve y sin embargo cálido y pleno. Al muchacho no pareció agradarle que alguien fuese testigo de su cacería. Se dio media vuelta con una mirada bastante flemática y se quedó observándola. Su traza era verdaderamente ridícula y no cabría reprochar que ella se riera de él. Reía con una risa tan juvenil. Ella reía. Reía con una risa muy juvenil. De haber estado a solas con el muchacho, no creo que hubiese temido pelearse con él. Sus ojos eran grandes y radiantes. Al mirar en ellos se descubría su oscuro brillo, el mismo que permitía intuir su profundidad, pues resultaba imposible acceder a ellos. Eran nítidos e inocentes, tiernos y tranquilos, llenos de picardía cuando sonreía. Su nariz era finamente curvada, vista de perfil, aparecía adentrarse en la frente, acortándose y agallardándose. Ella siguió caminando y yo la seguí. Afortunadamente, había más paseantes por la senda. Mientras yo cruzaba unas palabras con uno y con otro, dejé que ganase un poco de ventaja. La alcancé enseguida, librándome así de la necesidad de tener que mantenerme a distancia, caminando a su mismo paso. Se encaminaba hacia Osterport. Deseaba verla de cerca sin ser visto. En la esquina, volvemos un poco esto sobre el tema de la mirada, ¿no? Yo creo que, a ver, si bien es una situación bastante común y más en el contexto de la época, eh, pues es un filósofo y podemos categorizar sus planteamientos, ¿no? Y lo habíamos pensado la vez pasada, de hecho creo que era Sandra quien nos ha hecho la pregunta de si había una filosofía de la mirada en Kierkegaard. Encontramos un artículo que lo trabajaba desde otros textos, pero oye, pues acá podríamos encontrar cierta evidencia textual. En la esquina hay una casa desde donde podía colmar mi deseo. Era conocido de la familia y me bastaba solo con hacerles una visita. Pasé a su lado con paso rápido, como haciendo caso omiso de ella. Me adelanté un buen trecho, saludé efusivamente a la familia y luego me apoderé de una ventana que daba a la senda. Llegó, miré y miré a la vez que alargaba el parloteo con mis acompañantes bebedores de té en el salón. Su paso me convenció pronto de que no había seguido la instrucción de ninguna destacada escuela de baile, y sin embargo había en él un orgullo, una nobleza natural, pero también una falta de atención para consigo misma. Una vez más, de lo que yo había calculado, logré verla. Desde la ventana no podía ver mucha senda, en cambio podía observar un puente que se extendía hacia el lago y para mi gran asombro volví a descubrirla ya, allí. Se me ocurrió que quizás tenía sus raíces aquí, en el campo. Quizás su familia tenía sus aposentos de verano. Ya estaba arrepintiéndome de mi visita, temiendo que ella diera marcha atrás y yo la perdiera de vista. Pues sí. El hecho de que se hiciera visible en el extremo del puente era como un signo de que desaparecería de mi vista. Cuando se mostró más cerca, acababa de pasar delante de la casa cuando yo de un vuelo cojo. Perdón, acaba de pasar delante de la casa cuando yo, de un vuelo, cojo mi sombrero y mi bastón para, en la medida de lo posible, volver a pasar junto a ella varias veces y otras tantas colocarme tras ella hasta descubrir dónde vivía, cuando en mi apresuramiento golpeó el brazo de una dama que justo estaba haciendo los honores del té. Alguien dio un grito y yo allí derecho con mi sombrero y mi bastón, preocupado por irme y por dar en la medida de lo posible un giro al asunto y motivar así mi retirada, irrumpo. Como Caín, seré fugitivo en este lugar donde ha sido derramada el agua del té. Bueno, la nota 30. Miremos qué dice la nota 30, que parece una referencia bíblica. Sí, tal cual.
confrontar Génesis 4:3-6. No tengo ni idea qué dice Génesis 4:3-6. Miremos qué dice Génesis 4:3-6. Génesis 4:3-6. Dice, y Caín se enojó mucho, ¿no? Y su semblante se desnudó. Entonces el Señor le dijo, 4:3-6. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Bueno, eh, las referencias que hace un teólogo. Listo. Como si todo Pero como si todo se hubiese conjurado en mi contra, se le ocurre al anfitrión la desesperada idea de continuar mi comentario y declara, jurando por todos los santos, que yo de allí no me voy hasta antes de haber probado una taza de té, de hacer honores al derramado té ante las damas y así reparar el daño ocasionado. Desconozco cuál sea esta tradición, pero pues más o menos uno puede inferirla, ¿no? Alguien que estaba haciendo ¿cómo es? Los honores del té, dice, estaba haciendo los honores del té y parece ser que pues según la costumbre danesa, si se riega un té hay que tomar un té en honor del té derramado. Oye, me gusta la idea, me gusta la idea, la puedo hacer como colombiano en términos del café, ¿no? Cada vez que se me riegue un café, voy a traer otro café y en nombre del café derramado me voy a tomar esa taza de café. Convenció plenamente que mi anfitrión, dadas las circunstancias, consideraría que hacer uso de la violencia era obrar con cortesía, no me quedaba otra cosa que permanecer allí. Ella había desaparecido. Bueno, se persiguieron, él la vio, hasta qué punto ella lo vio a él, no se sabe, pero bueno, fue un día álgido, ¿no? Bendita casualidad, bendita casualidad, ¿no? ¿Querías un reto? Mira, ahí está tu reto, te la encontraste, te la topaste varias veces, fuiste detrás de ella, la acompañaste al lago, en fin. Fue más bien la torpeza del propio tipo que hizo que la perdiera de vista. Qué bello es estar enamorado y qué interesante es saber que se lo está. Ahí hay una nota sobre la noción de lo interesante, en la nota 31. Miremos rápidamente lo que nos dice acá la nota 31. Esto creo que es como la... Quiero mirarlo acá precisamente para que quede grabado. No sé cuál. ¿En cuál están los 220? Listo. Nota 31. Véase Supra en el prólogo número 8, la nota 8. Es la noción de lo interesante, por eso me parece interesante que la miremos. Prólogo nota 8. ¿Será esto? No, esto es está en la introducción, debe ser el prólogo del autor. Prólogo, nota 8. Nota 8. Lo interesante, acá está. Vamos a ponerle un cuadrito. Lo interesante adquiere el valor de categoría estética gracias a la obra de Schlegel über das Studium der griechischen Poesie, sobre el estudio de la poesía griega, impresa en el compendio de Friedrich Schlegel, Sämtliche Werke, o sea, trabajos reunidos. En el contexto danés, el hegeliano Heiberg fue quien primero reivindicaría lo interesante como categoría estética en una reseña del drama de Eulenschläger, no sé, publicada por el mismo Heiberg en los números tal de su revista Intelligence Blade. O bueno, Blade, no sé, supongo acá. Lo interesante, pero no nos explican mucho el asunto. Kierkegaard reconoce y varias veces, de hecho es un concepto que Kierkegaard trata con mucho cuidado, ¿no? El concepto de lo interesante es capital para el estadio estético, precisamente porque nace de esta pura espontaneidad del deseo deseante, porque está en el marco de de la casualidad. Pero, pero lo interesante es justamente, y esto es algo que Heidegger va a estudiar justamente leyendo a Kierkegaard. El problema, lo interesante es que del interés al desinterés hay un paso. Y a veces ni siquiera es un momento de conciencia, o sea, es un instante, a veces simple y llanamente por las mismas razones que algo me interesa, me deja de interesar. Nosotros consideramos que, de hecho, y a mí me parece que es una forma muy bonita como nosotros lo podemos ver hoy en día, la noción de interesante es tan indeterminada que
es una categoría vacía y yo se lo suelo decir a mis estudiantes y hasta peligrosa. Decir que algo es interesante quiere decir estás a un punto de volverte cero interesante. Porque sí, a mí me interesa algo y luego es como no me interesa nada. Muchas veces, muchas veces lo he citado, eh, y en ocasiones pasa, que le dicen a quienes estudian filosofía, humanidades en general, filosofía en particular, ay, estudias filosofía, dinos algo interesante. No, sí, algo interesante, o sea, ¿qué es interesante? ¿Un chiste, una anécdota así de, sí, un dato curioso acerca de las ballenas? Es eso, o sea, es como, ay, qué interesante, yo no sabía que los elefantes tenían que tener casi año y medio de gestación en el vientre materno antes de nacer. Ah, oye, interesante, punto, muere. La noción de interesante es puramente estética. Hay cero compromiso con lo que nos interesa, porque si nos interesa, ya deja de ser, si nos interesa y hay un compromiso con ello, deja de ser interés, empieza a ser pasión, si se quiere, empieza a ser devoción, empieza a ser objeto de estudio, empieza a ser otro tipo de cosas. Lo interesante es el escenario de la pura inmediatez, el escenario de la pura inmediatez. Qué bello es estar enamorado y qué interesante saberlo. Me amarga pensar que ella desapareció. Él ya está enamorado, ¿no? Apenas se han cruzado unas cuantas veces, se han hablado un par de veces, pero él ya está enamorado. Me amarga pensar que ella desapareció en mi vista la segunda vez y sin embargo me alegra en cierto sentido. La imagen que de ella posee oscila con indeterminación entre su figura real y su figura ideal. Dejo que esta imagen se me muestre, pero justamente porque o bien es realidad o bien la realidad no es sino la ocasión, tiene una magia propia. O bien la realidad no es sino la ocasión, tiene una magia propia. Sí. Esto es muy bonito, yo creo que esto lo hemos vivido. Repito, estos son análisis existenciales de lo que pasa cuando uno está enamorado. Y cuando uno está enamorado pasa esto, ¿sí? La imagen de la amada oscila con indeterminación entre la imagen real y la imagen ideal. Y más allá de eso, hay una cierta magia en la representación. Creo que por eso uno piensa mucho en la persona amada, como diría Kant, como un deseo de la razón de capturar en la unidad de una imagen sus representaciones, pero fallar miserablemente en ello. No siento impaciencia alguna, pues seguro que ella es de la ciudad y con eso me basta por el momento. Esta posibilidad es la condición de que su imagen pueda mostrarse en su justa medida. Esta posibilidad, recordemos que él nos lo había dicho, nado en posibilidades, ¿no? ¿Cómo fue que lo dijo? Yo nado en posibilidad. Yo me apunto al juego, el abrigo verde. Lo habíamos señalado acá, maldita, maldita casualidad, abrigo verde. ¿Dónde lo tengo? Dice que ahí me está buscando la palabra. Acá, no, listo, no es tanto porque gozo, sino porque nado en la posibilidad. Vamos a ponerlo acá como una nota para nadar, nadar en la posibilidad. Esa es la forma de la existencia estética, ¿no? Esta posibilidad es la condición de que su imagen pueda mostrarse en su justa medida. Todo se goza a sorbos lentos. ¿Y no habría yo de estar tranquilo? Yo, que puedo ponerme por el preferido de los dioses, a quien le ha tocado en suerte la inusual ventura de enamorarse. Hay algo que ningún arte, ningún estudio puede sacar. Es un don. Pero ahora que he logrado entablar de nuevo un amor, habrá que ver por cuánto tiempo se sostiene. Acaricio este amor más que el primero. Y seguramente ahí hay una referencia al primer amor del que habíamos hablado, ¿no? Eh, Habíamos dicho que era habíamos dicho en danés Geheimgerat, Consejo Secreto, nombre de la Asamblea, que hasta 1770, no, ¿era ese? Ah, no, el autor utiliza en este pasaje y a partir de aquí era 32. Alternativamente, en numerosas ocasiones, los dos sustantivos daneses que significan amor, el skov y, no sé, tengo ni idea cómo se pronuncia eso. En las páginas presentes del diario Un Seductor ha aplicado solamente el segundo de estos términos. Nótese que el skov, que por lo demás tiene la misma raíz que el verbo amar, ad elske, corresponde más directamente al eros griego. O sea, menos el otro se aplica tanto a la concepción cristiana como a la descripción del amor en sentido corriente. Por ejemplo, en la expresión
que el autor de o lo uno o lo otro toma el título de la pieza de El primer amor. Ok, bueno, no tenía ni idea que en danés habían dos palabras para el amor. Interesante. Acaricio este amor más que el primero. La ocasión la pintan calva y cuando ella llega se trata ciertamente de aprovecharla. Esto estoy seguro que es una traducción del danés, o sea, suena un poco raro. Miremos a ver qué pasa acá el 16. Eh, ¿Dónde lo tenemos? Estamos ahí como antes de que José explique el sueño. Pues amo esto amor con ternura que ni siquiera experimenté por mi primer cariño. El azar propicio parece tan rara vez que cuando se presenta o se encuentra hay que saberlo agarrar con toda la fuerza. Ok, sí, un poco la idea de que la ocasión la pintan calma. Nunca la había escuchado, no sé qué se refiera, pero bueno. Y cuando llega se trata ciertamente de aprovecharla. Me imagino que es porque no se puede agarrar de los cabellos, supongo, no sé. Sin una suerte encontrar una digna de ser seducida. Perdón. La ocasión la pintan calva y cuando llega se trata ciertamente de aprovecharla, pues no es lo desesperado, que no es un arte de seducir a una joven, sino una suerte encontrar una digna de ser seducida. En el amor hay muchos misterios y ese primer enamoramiento es también un misterio, aunque sea uno de los menores. La mayoría de las personas avanzan resoplando, se prometen o hacen otras rudezas y en un santiamén todo se acaba y no saben ni lo que habían conquistado ni lo que han perdido. Y este es un poco el gran, y esto hay que abonárselo al estadio estético, que para usted, de todas maneras, un estadio de la inmediatez es un estadio existencial. Y en ello hay una, no sé hasta qué punto, no sé cómo decirlo, no es una ganancia en el plano de la conciencia, pero sí. Es decir, no de la conciencia porque tradicionalmente Kierkegaard considera que la conciencia es discursiva y el discurso hace parte de las formas generales del estadio ético. Pero eso no quiere decir que no hayan formas discursivas en el estadio estético, si no, no habría escrito un libro de 400 páginas. Eh, Esto es clave en el mundo de la filosofía existencial. Esto va a estar muchísimo más claro, creo que es en ética y estética en la formación de la personalidad, si mi memoria no me falla o en la estética del matrimonio. No, creo que es en ética y estética en en la formación de la personalidad. Ética, estética. Miremos acá. Debo tener ese libro. No sé si eso, miremos a ver si lo tengo acá a la mano. No me acuerdo que lo tenía digitalizado, pero bueno, lo podemos mirar acá. Eh, Dice, a ver, voy a mirar si lo tengo en este otro texto, en esta otra carpeta. Hoy no he encontrado ninguno de los textos que he estado buscando. No, estos no son, esto es el primero. Este está, acá está. Sí, es en lo uno o lo otro, en, en ética y estética en la formación de la personalidad. Acá tiene otra traducción, el equilibrio entre lo estético y lo ético en la formación de la personalidad. 147. La versión está un poco rara. Cuando lo vayamos a leer, busco una versión mejor o escaneo esto de mejor manera. Lo dice acá, el equilibrio entre lo estético y lo ético en la formación de la personalidad. Amigo mío, vuelvo a decirte lo que tantas veces te he dicho, o más bien te lo grito. O lo uno o lo otro. Out, out. Introducir un solo out a título correctivo no basta para arreglar las cosas. Pues lo que está en juego es demasiado importante como para limitarse a una de sus partes, demasiado consistente como para poseerlo de manera parcial. En la vida hay situaciones en las que sería ridículo y hasta insensato aplicar ese out, out, o sea, ese o, pero hay también hombres cuya alma es demasiado disoluta como para captar lo que comporta ese dilema, cuya personalidad carece de la energía como para decir
o con patos suficiente. Exacto. Hay personas que viven, pero no tienen el patos suficiente, ¿sí? Ni tienen y tienen un alma tan disoluta que no logran entender los momentos en los que es o lo uno o lo otro. O sea, hay momentos en los que existencialmente, si no ponemos, digamos, si no miramos la existencia bajo el lente del out de o lo uno o lo otro, nos perdemos de lo que se está tratando la existencia. Terminemos de volver de leer esto y volvemos al otro texto y miramos. Esta expresión me ha marcado de manera profunda y sigue haciéndolo, en especial cuando la utilizo a secas, en cuyo caso comporta la posibilidad de dar curso a las más terribles contradicciones. Opera en mí como una fórmula de exorcismo y mi alma cobra una enorme seriedad. A veces es casi como un sacudimiento. Pienso en mi temprana juventud, cuando con una confianza pueril escuchaba hablar a los mayores sin entender muy bien la importancia que el hecho de elegir tiene en la vida. Cuando aún eligiendo, según las indicaciones de otro, el momento de la elección me resultaba solemne y venerable. Pienso en momentos posteriores de mi vida, en los que encontrándome en una encrucijada, mi alma maduraba a la hora de la decisión. Estos son momentos, ¿sí? Y tiene que ver justamente con el momento del amor, en los que hay un momento en el que el alma también tiene que decidir, ¿sí? Y decidir estar enamorado uno se enamora, pero hay un momento en el que uno decide que está enamorado. O sea, hay un momento en el que uno decide aceptar que está enamorado, porque, sobre todo en el contexto contemporáneo, muy siglo XX y XXI, la primera forma es negar que uno está enamorado. No sé, pues, bienvenidos al siglo XXI. Y sin embargo, en algún momento hay que hacerlo, ¿no? Y me gusta esta consideración. En el amor hay muchos misterios. Y ese primer enamoramiento es también un misterio, aunque no sea uno de los menores. La mayoría de las personas avanzan resoplando, se prometen o hacen rudezas y en un santiamén todos se acaban y no entendieron. No, no quiere decir que esto no lo vivan todas las personas, lo viven. El problema es que pasaron por ahí de largo y no lo entendieron, ¿sí? Les faltó, diría Kierkegaard, pasión para pensar el out, ¿no? O sea, Kierkegaard no nos está diciendo un poco como, mira, yo te voy a, eso sí lo va a decir en Temorito Blor, en Temorito Blor sí nos va a decir, mira, el tema de la fe es un tema de Abraham y tres gatos más en la historia de la filosofía o de la religión. La mayoría tenemos somos caballeros resignados en el contexto de la religión, pero el tema de la fe son más bien pocos. Pero acá nos está diciendo, no, mira, o sea, enamorarse es muy bonito, es muy interesante, es chévere cuando tú te enamoras. Lo que pasa es que la mayoría de las personas no lo ven, como que se les pasa tan rápido que se les va. Y esto tiene que ver con una idea que me gusta mucho de Dilthey, y valdría la pena compartirla acá. Una idea de Dilthey, que eso está en su teoría de la concepción del mundo, que es el texto que creo que es el texto que más he trabajado como texto a lo largo de toda mi formación académica y filosófica. Em, Acá está, en la teoría de las concepciones del mundo, dice Dilthey, acá el comienzo, este es el prólogo, bla, 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 las actitudes, la visión del mundo. Lo va a decir Kierkegaard Dilthey de una manera muy bonita. Dice, de la reflexión sobre la vida nace la experiencia vital. Y no al revés. Es así, ¿no? De la reflexión, acá está, de la reflexión sobre la vida nace la experiencia vital. Uno pensaría que es al revés, uno pensaría que desde la experiencia vital nace la reflexión sobre la vida. O sea, yo tengo experiencias vitales y luego las pienso, digo, sí. O sea, primero la experiencia y luego la reflexión. Y Dilthey dice, no, es al revés. Y en esto Kierkegaard y Dilthey estarían completamente de acuerdo. Uno puede vivir muchas cosas, pero si nos faltan categorías para entenderlas, si no somos capaces de tener el tiempo para procesarlo, para entenderlo, el ánimo, el patos para hacerlo, se nos va la vida y jamás tuvimos experiencias. Y no porque no lo hayamos vivido, sino porque jamás lo elevamos a una forma reflexiva. Y esto es lo que nos está diciendo Kierkegaard acá. ¿Sí? No saben lo que habían conquistado ni lo que han perdido, o sea, cero conciencia. ¿Sí? Vamos a poner acá como para que me acuerde, porque es una frase que me acuerdo de Dilthey, confrontar Dilthey, de la reflexión sobre la vida.
nace la experiencia vital. Listo. Se ha mostrado ante mí dos veces y ha desaparecido. Esto significa que pronto se mostrará con mayor asiduidad. Tras explicar José el sueño del faraón, añade, más que haya soñado dos veces, indica que pronto se cumplirá. Bueno, ahí cita al texto bíblico. Cuán interesante sería que uno pudiera ver de antemano las fuerzas cuya comparecencia constituye el contenido de la vida. Ella vive ahora en toda su tranquila paz. Todavía no presiente que existo, y mucho menos lo que sucede en mi interior, y menos aún la seguridad con la que escudriño su futuro, pues mi alma reclama cada vez más realidad, se hace cada vez más fuerte. Cuando una joven no le causa a uno ya a primera vista una impresión lo bastante profunda como para despertar el ideal, entonces la realidad no es por lo general especialmente apetecible. Si por el contrario lo hace, uno se siente por lo general un poco desbordado, y ello sin importar cuán experimentado sea uno. Al que no confía en sus manos, ni en sus ojos, ni en su victoria, le recomendaré siempre que se lance al ataque justo en este estado primerizo, en el que precisamente porque está desbordado, tiene poderes sobrenaturales. Pues este desbordamiento es una curiosa mezcla de simpatía y egoísmo. Esto está muy interesante. Perderá, en cambio, cierto goce, pues no goza la situación al estar ocupado en ella, escondido en ella. Lo que es más bello es difícil. Lo que es más interesante, fácil de decidir. ¿Ok? Lo que es más bello es difícil. Me acuerda del final de la obra de Spinoza. Estamos leyendo hace poco con mis estudiantes la ética de Spinoza, que termina con la frase de todo lo excelso es tan difícil como raro. Siempre una frase que me ha hecho pensar mucho. Lo que es más bello es difícil, lo que es más interesante es fácil de decir, pero siempre es bueno estar lo más cerca posible del límite. Esto es propiamente el goce, y los que otros gozan, yo no lo sé ciertamente. La mera posesión es algo insignificante, y los medios que ciertos amantes usan son, por lo general, bastante mediocres. Ok, gracias, Kierkegaard, sí, pero estamos de acuerdo, sí. Los medios de muchos de los amantes, los medios que muchos amantes usamos son mediocres, sí. Valdría la pena, y vuelve y juega, y esto no es un tema ético, esto es un tema existencial, sí, este es un tema de, valdría la pena pensarnos en un sentido amplio, qué es lo que nos jugamos cuando seducimos. Y uno dice, no, es como asegurar una pareja. ¿Es eso? Si es eso, es mediocre. O sea, es mediocridad pura y dura. Justamente en ese momento, en el momento de la seducción, la situación, estamos desbordados y por ende tenemos poderes sobrenaturales, lo dice Kierkegaard, ¿no? O sea, el problema es cuando tú tienes problemas sobre poderes sobrenaturales y sin embargo haces algo pobre y miserable. Sí, muchos de los amantes son mediocres o somos mediocres, o yo no sé hasta qué punto valdría esta generalización, ¿no? Pero en la teoría estética de Kierkegaard está claro, ¿no? No desestiman ni siquiera el dinero, el poder, la influencia de terceros, los somníferos, etcétera. Más qué goce habrá en el amor cuando éste no atesora la más absoluta devoción, es decir, de una de las partes, aunque ello se requiera perdón, aunque para ellos se requiere por regla general espíritu y de este carecen por regla general tales amantes. Me gusta esta idea, ¿sí? Al la devoción o al amor le pertenece la devoción, ¿sí? Hay que amar, ser seductor, o sea, o ser amante implica amar de manera devota. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Sí? No es pura incondicionalidad, ¿no? O sea, tiene que ver un poco con estos poderes sobrenaturales, que dada una situación que nos desborda, los tenemos, es como una especie de power up que tenemos en los momentos difíciles. Y pues bueno, ahí está, ¿no? Ahí está, ahí tenemos a Johannes, ¿no?
Acá ya se va a enterar que se llama Cordelia, ¿no? Así que se llama Cordelia. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima ocasión, ¿listo? Ahí vamos a dejar el momento en el que él se entera de que ella se llama Cordelia y pues vamos a mirar un poco cómo sigue. Bien, ya son las 9:30 en mi reloj, entonces me parece que es un buen momento. Vamos a dejarlo ahí. No, leímos unas cuantas cartas, leímos, estuvo bien, sí, leímos más o menos unas 5 o 6 páginas. No, nada mal. Poco a poco vamos con calma, no tenemos afán. Me ha encantado estar acá en este espacio con ustedes. Les deseo a todos una feliz semana. Nos vemos la próxima semana para seguir leyendo estos textos de Kierkegaard y pues bueno, seguir mirando qué va a pasar entre esta nueva denominación de esta muchacha que hasta ahora ha tramado un tanto a Johannes y traumado, podríamos decir, que ya con el nombre revelación de Cordelia. Vamos a ver qué pasa eso y pues lo veremos la próxima sesión. Un placer haber estado con ustedes, que los cielos nos miren con su beneplácito, que estén muy bien y hasta pronto.